Hoy vamos a hablar acerca de la inflamación de bajo grado. ¿Qué relación ves entre esta inflamación de bajo grado y un metabolismo que realmente no está funcionando bien? La predisposición genética, ¿dónde queda? Estamos muy acostumbrados a actuar cuando la hostia ya ha venido, o cuando enfermamos, o cuando de repente no nos entra la talla X, pero es que tú llevas cultivando un metabolismo 20, 30 años que dices... Bienvenidas de nuevo una semana más a nuestro canal de podcast Vivir desde ya. Hoy vamos a hablar acerca de la inflamación de bajo grado que tan instaurada está en esta población, en nuestra población. Hablaremos también del metabolismo, así que estad atentos que vamos a resolver muchas de vuestras dudas y mitos que tenemos en la cabeza. Buenas Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Días, muy bien. Contenta por tener a Cristina, que es alguien que seguimos desde hace tiempo. Ella nos dará un poco de voz a todo esto de la inflamación de bajo grado y sobre todo a nivel de metabolismo. A mí me encanta, siempre lo he dicho, saber cómo funcionan las cosas del metabolismo, de tocar una tecla y cómo todo va como fluyendo, me flipa. Eres enfermera, divulgas acerca de salud, metabolismo, y recientemente has sacado un libro, ¿Y si es tu metabolismo? ¿Cómo ha ido, por cierto? Muy bien, ¿Sí? Está a punto de llegar ya a las librerías, ya hemos hecho toda la preventa y muy contenta. A ver, este año en Sant Jordi será súper especial también. Lo vas a presentar. Lo voy a presentar en principio también, o sea que será un año muy bonito y también pues al final no deja de ser un trabajazo, ¿no? Hacer un libro y que la gente lo disfrute, lo pueda leer, pueda aprender, que era algo que yo también quería, transmitir mis conocimientos un poco más allá de la consulta que a veces no te da tiempo. Pues muy contenta, la verdad. ¿Cuánto tiempo te ha tardado hacer todo el proceso? Pues mira, fue durante el proceso de la lesión. Pensé, ¿qué puedo hacer ahora, no? Que no puedo moverme mucho, estaba en la cama, fue cuando me hice la lesión de las piernas y no me notaba mucho la sensibilidad, así que, bueno, caminaba un poco, pero me cansaba y me dolía y dije, ¿qué puedo hacer? Y nada, empecé a escribir, pensaba hacer un ebook, pero del ebook la posibilidad fue creciendo y saqué el libro al final. Qué interesante, con estaremos Dashbook, sí. encantadas de poder leerlo y demás, o sea que súper interesante. Nosotras, como ha dicho Marina, encantadas de tenerte en nuestro podcast. También, queremos un poquito, pues nos encanta tu visión integradora que tienes, un poquito toda la formación, así que un poquito para romper el hielo. Te queríamos preguntar así de forma de presentación. Al final todo el mundo habla de metabolismo, pero ¿qué es realmente el metabolismo? ¿Qué significa para ti? La verdad es que para no entrar en conceptos muy difíciles de entender, al final tenemos que entender que el metabolismo es nuestro motor. Es el motor de nuestra energía, pero no solo de cómo tenemos energía, sino de cómo la almacenamos también. Y tiene muchísimos subtemas, ¿no?, relacionados con el metabolismo, desde, por ejemplo, la microbiota, los ritmos circadianos, está todo muy relacionado, el estrés. Entonces, no solo es un tema, no es el metabolismo, es que hay muchísimas cosas que lo acaban influyendo. Y eso es lo bonito del metabolismo, para mí, que es lo más integrativo que hay. Quería hacer un pequeño paréntesis para hablar acerca de que este capítulo va a estar patrocinado por una marca de suplementos, Norsan, especialistas en omega 3. Al final el omega 3 es un nutriente clave cuando hablamos de salud, de bienestar, de salud digestiva. Desde Dúo Digestivas nos gusta colaborar con marcas que reflejan esa evidencia científica, transparencia y que tienen un compromiso real con la salud en general de todos nosotros y de nuestro organismo. Así que si queréis probar sus productos podéis usar nuestro código DUODIGESTIVAS para hacer uso de ello. Y nada, y sin más dilación vamos a empezar un poquito con las preguntas del podcast, que tenemos mucha información para hablar hoy. A ver si responder todas. Seguro que sí. Cristina, a mí me interesa saber cómo entraste un poco en el mundo del metabolismo. Vale, fue curioso porque la verdad es que tampoco tenía mucha idea de cómo funcionaba. Había escuchado más a lo mejor la idea de inflamación de bajo grado que lo que representaba el metabolismo, pero entré en el ciclismo. Mi pareja es ciclista y yo me enamoré bastante de la bici y vi que en los entrenos, sobre todo cuando hacíamos tiradas largas, había gente que aguantaba más una tirada, ¿no? Y había gente que estaba constantemente comiendo. Incluso, por ejemplo, en rutas, ¿no?, de menos distancia o rutas que eran muy llanas, había gente que se cansaba muchísimo y gente que entrenaba. Y pensé, esto tiene que haber algo, ¿no? Y en todo el tema de la flexibilidad metabólica ya se empezaba a hablar, el ciclismo, ¿no?, los geles, cómo optimizar todo esto.
Y pensé, ostras, esto, si lo traduzco en la enfermedad, los pacientes con cáncer, los pacientes con diabetes, los pacientes con hipotiroidismo, puede ser súper interesante, Claro. porque al final hay un problema de metabolismo de base, una disfunción metabólica. O sea, que fue más tu ojo clínico de decir qué está pasando que no una experiencia personal, ¿no? No, es que mi pareja también al principio de la bici era mucho de tomar geles y yo le decía, oye, ¿y si pasas una tirada larga sin tomar ningún gel? A ver qué tal responde tu cuerpo, porque al final tú tienes Claro. depósitos que tú puedes ir tirando, tanto el glucógeno, ¿no? En momentos de más intensidad como las grasas. Y yo creo que le hice recapacitar y empezó un poco a poner en práctica lo que le iba yo contando. Y tú ibas experimentando un poquito. Total, y me desde ¿cómo ahí. te has sentido hoy? ¿No? Y me decía, ay, pues sí me he cansado más. La verdad es que yo también hice bici en su momento, después de la lesión lo he tenido que dejar apartado, pero también lo puse en práctica yo y yo aguantaba, hacíamos 100 kilómetros y yo me acuerdo que a lo mejor desayunaba bien, me tomaba algo a media mañana, pero como eran rutas bastante de ir hablando, sociales, no lo pasaba mal, no me agotaba muchísimo. ¿Y fue esto que comentas que te hizo el clic o hubo algún punto más específico? Yo creo que fue un poco esto, ¿eh? El decir, indagar más en el rendimiento y ya te digo, como lo vi muy claro, de decir, ostras, es que si pudiéramos aplicar esto a los pacientes diabéticos, ¿no? De que pudieran optimizar más la grasa, precisamente en los problemas diabéticos Claro. es de la resistencia a la insulina. Pues, ¿por qué no podemos trabajar con ellos, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? El ejercicio de fuerza, ¿no? Los ritmos circadianos. Ostras, mi madre es enfermera de diabetes y tiene una paciente justamente que está muy desregulada a nivel de glucosa y mi madre le dice, es que las comidas muchas las haces por la noche. Hay mucho detrás del metabolismo y puedes ayudar tanto a los pacientes, Claro. la verdad, abordando también esta parte. Qué guay. A mí lo que más me interesa, y quiero también empezar un poco por aquí, ¿qué relación ves entre esta inflamación de bajo grado y un metabolismo que dices realmente no está funcionando bien? ¿Cuál es el vínculo? El vínculo es, al final, el metabolismo es el paraguas que lo cubre todo. Y podríamos decir que cuando hay esta resistencia a la insulina, estos pacientes que no hacen deporte, que no queman la comida, que a lo mejor la ingesta que hacen, ¿no? Que no tienen movimiento, no tienen masa muscular, que al final es un órgano endocrino, al final, ¿qué acaban haciendo? Pues depósitos de grasa, ¿de acuerdo? La inflamación de bajo grado no deja de ser tener un ruido sutil en el cuerpo, en el que tu cuerpo, tu sistema inmunitario, que en general solo tiene que activarse cuando estás en un proceso de fiebre o estás combatiendo un virus, una infección, pues debería liberar los parámetros inflamatorios, pero estos adipocitos hipertrofian, hay unos macrófagos también en esos adipocitos y aumenta mucho la inflamación. Entonces, es silente, no hay fiebre, no hay malestar, no hay enrojecimiento, pero de alguna forma el cuerpo te está mandando señales y hay parámetros y analíticos que tú puedes ver pues, en la consulta que nos dicen que hay algo Que va no mal. está funcionando Exacto. bien, que estás viendo, ¿no? Que esta persona tiene una inflamación silente de bajo grado que Exacto. potencia el que no funcione bien. Entiendo que en esta situación, ¿no? Lo que vemos es que el cuerpo no es capaz en este punto de poder potenciar la quema de grasa y coger como sustrato energético esta Exacto, situación. este es uno de los puntos clave de trabajar. Al final hay unos parámetros que nosotros podemos ver, pues la ferritina, ¿no? La PCR reactiva. Hay como señales de que el cuerpo habla, que nosotros podemos ver, pero además hay muchos otros Claro. signos, no solo lo de la pérdida de grasa, hay cansancio, ¿no? Hay acné, los pacientes pues a lo mejor se sienten cansados después de haber dormido 8 horas, Claro. tienen ganas de picotear constantemente. Son señales al final. Y pregunto, el tema de, has dicho, adipocitos, pérdida de grasa, ¿tiene algo que ver que una persona tenga el metabolismo roto o inflamación de bajo grado con que esté con obesidad o sobrepeso o no? Al final no me gusta hablar de metabolismo roto porque el metabolismo siempre es flexible. Al final se puede cambiar. Entonces, ese concepto que teníamos de metabolismo lento se puede modificar completamente. Lo que pasa es que falta cambiar los hábitos. Entonces, Aunque, por ejemplo, haya una edad más mayor, es decir, es posible puedes siempre modificarlo. modificarlo. De hecho, una persona de 70 años podría comer la misma cantidad que una persona de 40, pero todo depende de su masa muscular, de su descanso, la melatonina, la microbiota. Es que hay tantísimos factores. De hecho, en el libro hablo de los 10 puntos clave que puedes abordar, ¿no? Para intentar recuperar ese metabolismo que parece que de entrada está roto, pero no, está inflexible. Hay que volverlo a flexibilizar.
¿vale? De ¿Y alguna tiene algo forma. que ver con eso que te decía de que una persona esté obesa con... Claro, al final el problema que hay cuando tú tienes un metabolismo roto, que podríamos decir, o lento, que es lo que como la gente entiende, ¿no? Es que no tienes esa capacidad o tu cuerpo no está ahora acostumbrado a tirar de grasas en momentos, ¿no? de necesidad. Y eso se puede entrenar, o sea, tú puedes entrenar ejercicios un poquito más de ayuno, puedes intentar hacer desayunos más proteicos para que el pico de cortisol por la mañana pues no sea tan importante. Hay ciertas cosas que tú puedes hacer en tu día a día que puedes ayudar, ¿no? A ese metabolismo a flexibilizarlo, utilizar el músculo es un órgano endocrino, con lo cual si tú tienes más musculatura, ¿no? Las mioquinas trabajan para sensibilizar mucho más. Esto a nivel de alimentación tenemos mucho potencial, porque es decir, yo con pacientes que tienen un metabolismo, como tú refieres, muy inflexible, en el cual nos cuesta muchísimo mejorar en cuanto a composición corporal. ¿Por qué? Porque de dietas muy restrictivas el metabolismo al final se ha quedado totalmente reducido y muy inflexible. Aquí nos cuesta mucho, pero con la alimentación, cuando hay tantas ganas y hay tanta confianza y creencia por mejorar en esta línea, ves una adherencia tan chula con las pacientes o los pacientes que es que el cambio es brutal y aprenden. Y que ellos tienen ganas también al final, o sea, ellos quieren saber cuál es la manera, ¿no? Mi suegra me decía, pero es que ¿qué tengo que hacer? ¿No? La tecla, ¿no? La tecla, ¿qué tengo que hacer? Porque yo como poco, pero me sigo engordando, ¿no? Claro. Pues esto, es que si das en esa tecla, al final el beneficio es para ellos, con lo cual ellos tienen ganas de cambiar esas cosas. Súper interesante. Y un poquito en relación a lo que comentábamos de la inflamación que has dicho de bajo grado, esta inflamación silente, que lo has explicado súper bien. ¿Qué papel juega la glicemia, es decir, la gestión del azúcar en sangre en nuestro organismo en cuanto al metabolismo y en cuanto a esta inflamación de bajo grado? Porque a nivel alimentario al final también tenemos mucho punto de regularización. Total. Mira, te explicaré un caso muy claro para que la gente lo entienda. Por ejemplo, imaginemos un paciente prediabético o en diabetes, ¿no? Ahora hay un concepto que se le llama el índice glucémico y la carga glucémica. El índice glucémico vamos a entender que es la rapidez en que un alimento con azúcar, que tiene azúcar, se traspasa, ¿no? al torrente sanguíneo y se convierte a azúcar. La carga glucémica es realmente de esos hidratos que hay en un valor teórico, lo que tú realmente comes, ¿vale? Y luego hay la variabilidad glucémica, es la rapidez con la que sube y baja, ¿vale? Ese intervalo. Claro, tú tienes que pensar en un paciente diabético, en el que constantemente tiene azúcar en sangre y eso supone un problema para el cuerpo, porque al final las células envejecen más, no le interesa al cuerpo tener azúcar en sangre, con lo cual acaba depositando en grasa, ¿vale? O está hiperestimulando constantemente la insulina. ¿Qué tenemos que entender de estos pacientes? Pues que hay la variabilidad a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo nosotros tenemos que ir viendo las hipoglicemias reactivas, como el azúcar, por ejemplo, está en postprandial, que se le llama después de comer, y eso tiene un impacto. Pero es que a largo plazo esta variabilidad nos puede afectar a nivel microvascular, con enfermedades cardiovasculares. Entonces, todas estas implicaciones del azúcar acaban teniendo un efecto a largo plazo cuando ya tienes una resistencia a la insulina. Claro. Entonces, no es tanto la inflamación, que supone lo que decíamos de los adipocitos, sino todo lo que representa esta subida, esta bajada y cómo afecta a nivel vascular también. Claro, porque entiendo que estos pacientes, claro, al tener la insulina tan elevada, al final se bloquea la beta-oxidación, que es la quema de grasas. En esta situación son pacientes que por mucho que quieran avanzar es que el metabolismo se va a mantener súper inflexible. Exacto, y tienen que cambiar muchísimas cosas, pues desde el movimiento rutinario, ¿no? Lo que decíamos del NEAT, que ahora está, ¿no? Que es caminar, subir escaleras. Esto es tan importante como también hacer ejercicio de masa muscular para activar esas células que capten el azúcar y mejore también el metabolismo. O el concepto erróneo, que muchas veces a mí me ha pasado muchísimo. Una persona, no, pero yo como sano, como fruta, como verdura, pero a lo mejor la alimentación que está llevando, aunque sea sano por definición, te está llevando a unos niveles de glucemia que no tocan por tu composición corporal, por tu metabolismo actual. Entonces vamos a acotar, redistribuir, poner de otra forma esa fructosa o esas 5 tomas de fructosa o 6 o 10 que se toma la gente. Sí, porque aún está muy instaurado en la situación de decir,
comer una fruta a media mañana, o sea, me parece saludable, sí, es cierto y no deja de ser saludable, pero realmente estamos hablando que si tú has desayunado a las 9, tú realmente, si le has dado un desayuno totalmente saludable a nivel de proteína de calidad, grasita saludable de calidad, le has puesto pues algún carbohidrato que sea adecuado un poquito en esa situación, a las 2 horas realmente vuelves a tener hambre o está hablando tu metabolismo inflexible, ¿no? O es esa rutina, porque darle una fruta a esa hora no es que sea malo ni que sea perjudicial, pero igual ver realmente si tú necesitas eso o es hambre o habla más ese estrés, esa ansiedad. Los nervios, ¿no? Esa inflexibilidad. Claro, o igual poder combinar este tipo de fruta, ostras, pues cómete unos frutitos secos antes de esta fruta, Bien. ¿no? Vamos como a ajustarlo. Y esto, ahí no se trata de comer menos, sino de reorganizar, como dice Marina, y ahí está la diferencia de este tipo de pacientes. Yo no me gusta demonizar nunca nada, o sea, lo odio y es verdad que una pasta se puede consumir, pero si tú la consumes con verdura, con proteína, Claro. enfriada, por ejemplo, el almidón resistente y la fruta es maravillosa, pero utiliza a lo mejor frutas de mejor índice glucémico. O no tomes zumos. O no tomes un zumo. Yo quiero diferenciar una cosa. La gente, por ejemplo, pone muy en la misma balanza la fruta con la glucosa. Y dicen que la fruta es azúcar de mesa. No. O sea, vamos a desmitificar esto ya, por favor. ¿no? O 100%. O sea, vamos a entender que la glucosa es una molécula que se absorbe directamente al torrente sanguíneo. La fructosa se absorbe en el intestino, pero se metaboliza en el hígado. Con lo cual, el índice glucémico de la fructosa y de la glucosa es totalmente diferente. Pero cuando hablamos de fructosa, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también la maduración de la pieza de fruta. Cuando tú cambias ese plátano más verde y se vuelve más negro, que es cuando hacemos el banana bread, que nos encanta, ¿no? Hoy me he comido uno. Exacto, que está riquísimo. Pero ¿qué le pasa? Esos almidones del plátano acaban cambiando en azúcares simples. Claro. Y no solo es fructosa y glucosa, también habrá sacarosa en ese plátano. Con lo cual cambia un poco el índice glucémico de esa fruta. Y que fruta. al final hay que entender que en otros momentos, a mí, yo potencialmente hay pacientes que les potencia esos picos de insulina, porque ahora pues estamos preparando la media, que es la media maratón, que es el domingo. A ver, no hables en plural, chica. Bueno, en general, hay mucha gente que yo estoy preparando a muchísima gente. Y a mí me interesa que tú, cuando acabes el entreno, me hagas un pico de glucosa. Claro porque, que sí, para recuperar. Porque es una hormona anabólica de formación y quiero que tú recuperes. Entonces, en ciertos puntos, claro que nos interesa una fruta sola entre horas y es fantástico, ¿no? Pero hay que saberlo adaptar a cada persona y ahí está la clave un poquito en el metabolismo. Individualizar. Es que de eso ya hablaremos, pero que esa misma fruta que puede ser beneficiosa para ti, para tu contexto, tu metabolismo. No lo va a ser para una persona sedentaria que acabe de desayunar X o no. Bueno, iba a decir también que a lo mejor sí en el desayuno, pero no a las 11 de la noche cuando te vas a ir a acostar. No tiene ningún sentido metabólico. Total. Entonces, es que es cuestión de identificar en cada paciente lo que necesitas. Es lo que hablábamos del paciente del ciclismo. O sea, a lo mejor voy a tratar esta persona, vamos a decir, yo le hablo de pacientes porque me pongo en situación del hospital, pero esa persona que, por ejemplo, necesita un entreno X, ¿no? Pues a lo mejor el día que entrene totalmente llano y que solo le interesa hacer kilómetros, pero no va a hacer unas subidas muy importantes, ¿no? Va a hacer mucha resistencia. A lo mejor me interesa hacer un desayuno más proteico, con más grasas, para que tire de grasas el cuerpo. A lo mejor el día que vaya a hacer series y va a hacer subidas, igual que lo haríamos con el tema de correr. Yo había corrido también en su momento y ese día pues hacía hidratos de absorción rápida, porque me interesa la glucosa ya. Entonces, hay que saber qué paciente tenemos. Claro. Pero es verdad, que es lo que decimos, tenemos más personas que tienen más el metabolismo inflexible que flexible. Total. Así que yo creo que es allí donde tenemos que ir, porque total. el deportista ya busca la excelencia, que yo siempre digo, el optimizar al 100%, lactato, cetonas, ya es un otro nivel. Hay que buscar, yo trato con pacientes con cáncer diariamente y hay más personas enfermas o en predisposición de enfermar que no. Claro, y ahí te interesa pues mejorar ese metabolismo. Mejorar allí y llegar a ese tipo de población. Ok. Y en todo esto, la predisposición genética, ¿dónde queda? Mira, es algo que anteriormente siempre se ha dicho mucho, ¿no? De que la genética nos predispone y ya biológicamente ya estamos predestinados, ¿no? Yo he encontrado muchísima gente de, ostras, es que mi madre tuvo cáncer de mama, ¿no? Yo tengo el gen del BRCA1, el BRCA2. Tenemos que pensar que esto es un 10%
de todo el porcentaje que estamos predispuestos, ¿no? a tener una enfermedad. Hay enfermedades muy claras, ¿no? Genéticamente, como el BRCA1, el BRCA2, el síndrome de Lynch, la hipercolesterolemia familiar. Son genes, ¿no? El ADN no se puede cambiar. Exacto, es muy difícil de cambiarlo. Pero luego entra la epigenética, que a mí es algo que me encanta y siempre me ha gustado muchísimo. Son esas cartas, tú imagínate una baraja, ¿no? Pues son esas cartas que puedo jugar o no. ¿Y cómo se ve esto? Pues con la exposoma. El exposoma es eso que nos exponemos nosotros como persona, pues ya sea el tabaquismo, el alcohol, la contaminación ambiental, los tóxicos. Esto hará que más o menos podamos jugar las cartas de tener esa predisposición de enfermedad o no. Hay personas que si se cuidan, tienen una buena alimentación, ejercicio, no tienen, porque es casi el 90% de las enfermedades de tipo cáncer, por ejemplo, vienen predispuestas de nuestros hábitos saludables. O sea, esa idea, ¿no? que tenemos de que todo ya está, ¿no? Las cartas están jugadas, esto me parece muy triste, porque además podemos hacer tanto de prevención y no lo hacemos. Pero ¿sabes qué pasa? Que estamos muy acostumbrados a actuar cuando la hostia ya ha venido. O cuando enfermamos, o cuando de repente no nos entra la talla X. Y ahí empiezas pero es que tú llevas cultivando un metabolismo 20, 30 años que dices... Bueno, exacto, cuando al final hasta que algo no nos aprieta, y yo esto lo veo mucho con la salud digestiva, como me encuentro mal, lo quiero ya y hago lo que sea, y la gente con problemas digestivos tiene una adherencia mucho mayor a la planificación que una persona que quiera mejorar su composición corporal, y al final, pues bueno, es como al final hasta que nos aprieta, y esto ocurre muchas veces, personas a partir de los 50 que ves, dices, ostras, es que ahora he debutado con una diabetes tipo 2. No es así, o sea, no, ahora no has debutado, llevas 25 años cultivando esta diabetes tipo 2 y al final es muy triste porque la gente no es consciente hasta que realmente se encuentra mal, ¿no? Es verdad que a mí muchas veces no hay que, ahora no me sale la palabra, pero culpabilizar al paciente. Es verdad que a mí me pasa que llegan muchos pacientes con cáncer, ¿no? Me he hecho yo esto. Yeah. Es verdad que hay una parte en la que uno tiene que ser responsable de lo que ha hecho y de lo que ha comido, pero no pasa nada, o sea, ya está. Hay veces que también hay gente que se cuida y acaba teniendo un cáncer. Yo he tenido 2 melanomas, que lo digo aquí que no lo había, pero yo he tenido 2 melanomas de piel y yo me cuido, pero tengo una predisposición al sol y bueno, me han jugado estas cartas, pero eso no quiere decir que yo no siga haciendo cada día de ponerme protección, pero de cuidarme. Pero va a ser un punto más de que para ti va a ser una motivación más para cuidarte. Para cuidarme. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que está claro que cuando tú tomas la acción de beber, de fumar, tú sabes que estás haciendo algo que no está bien. Jugando con fuego. Entonces, me da mucha pena que muchas veces cuando me llegan a la consulta dejan el tabaco con el susto, pero es que tú ya lo estás haciendo, o sea, que puedas o no, siempre viene el típico de mi abuelo fumó y nunca tuvo cáncer. Bueno, pues tuvo suerte, a lo mejor, pero es verdad que si quieres acógete a esa excusa tú mismo, ¿no? Yo creo que cada uno, como tú dices, es responsable un poquito en la línea. Sí. Y pasando un poquito al tema que has mencionado en cuanto a los ritmos circadianos, que me parece un tema muy interesante, cuéntanos un poquito qué relación puede tener con el metabolismo y qué son exactamente, ¿no? Porque se habla mucho y la gente tiene como esa duda. Básicamente el ritmo circadiano es nuestro ritmo biológico. Cada uno tiene el suyo. Yo, por ejemplo, soy de mañanas. A mí me encanta. Yo me levanto por la mañana y a mí dime lo que sea, pero yo a las 10:30 estoy a dormir. Sumamos. Claro. Exacto. O sea, yo estoy ya que no me pidas nada más. Pero esto es bueno. Ser una persona con el ritmo circadiano matutino es lo ideal, porque el pico del cortisol suele ser por la mañana, cuando ya la melatonina ya empieza a desaparecer. Tú tienes el pico de glucosa y cortisol que te despierta a las 8 o 7 de la mañana. Y eso va mejorando durante el día, va bajando y ya empieza la melatonina y ya te empiezas a volver a tener las ganas de dormir. Claro, hay gente que funciona totalmente al revés, ¿no? Y que por la mañana a lo mejor está más dormido, le cuesta más, él es muy activo por la noche, y esto también afecta a nivel del metabolismo, porque hay hormonas como la melatonina o el cortisol que ayudan a la sensibilidad de la insulina. Entonces, si tú comes más por la noche, que es un momento en el que tu cuerpo ya está pensando que se va a dormir, esa comida
rica en carbohidratos, lo que sea, aunque sea súper saludable, seguramente no va a servirte igual que si te serviría por la mañana, que la necesitas más de energía, eres más sensible a ciertos momentos del día a la glucosa. O sea, tu cuerpo recibirá la glucosa mejor al mediodía a lo mejor o a media mañana que no por la noche. Claro, y que entiendo que también hay hormonas que son neuroprotectoras, que funcionan un poquito en esta inflamación silente de bajo grado que comentamos. La melatonina es una de ellas. Todas las personas que no descansan por la noche o que tienen un ritmo de sueño de unas 4 o 5 horas, el nivel de melatonina que generan es mucho inferior. Entonces, ¿qué puede suponer esto? Pues claro, esto, más resistencia a la insulina, más inflamación de bajo grado, menos recuperación. Además, la melatonina también tiene un efecto neuroprotector, regenerador. O sea, es que todo va relacionado. Yo siempre digo, todo existe por algo. Si Todo. está allí, o sea, respétalo y haz aquello para que sume a eso, ¿no? Y también he visto mucho, incluso yo lo he notado, de no tener una buena noche y eso ya te predispone a que ese día piques más, estés más ansiosa, tengas más hambre, que dices, yo nunca tengo hambre a esta hora porque sí. O sea, es un mundo. Es que ya te digo, la melatonina ayuda también a regular las hormonas del hambre y de la saciedad. Y todos nos ha pasado salir un día, el día siguiente estar súper cao, pero que te apetecen las patatas, que tienes un hambre increíble que dices, uy, pero yo no suelo comer tanto. Exacto. Que pues, no pasa nada y que está bien, pero bueno. Y al final es que esto es un mundo. Incluso a mí me pasa a veces que los días que no descanso bien, y esto se lo explico mucho a los pacientes, me siento más inflamada. Más inflamada en cuanto a, ostras, me aprietan más los zapatos. ¿Sabes? A mí me mata no dormir, o sea, yo lo sé. Yo me levanto a las 7, lo que tú dices, pídeme lo que quieras, estoy súper lúcida, a las 10 como un bebé a la cama, y si no duermo, prepárate porque Marina no... El día siguiente no funciona. Aquel día no le pidas nada a Marina, y yo soy... ¿no? Doy fe, el día que Marina no ha descansado bien, mejor yo no hablo con ella. Aparte, soy súper mala paciente, o sea, a mí me duele esto y le digo, Claudia, estoy fatal, y ella es como, bueno, ya pasará, Marina. Pero bueno. Pero es que es normal, descansar es algo que necesitamos todos. Además es que cuando no descansamos, pues necesitamos alimentos con más carga glucémica y no sabemos por qué, pero nos apetece más y es todo tema hormonal. Es que nos damos cuenta de que todo, lo que dices tú, todo está relacionado. Me encanta, o sea, me eso es lo bonito del cuerpo y del metabolismo. Ya te digo que es el paraguas que lo acoge todo, hasta la microbiota. Si tuvieras que decir hábitos, 1, 2, 3 si quieres, que más sabotean el metabolismo, que dices, cuida. Yo creo que me centraría en el desayuno, por ejemplo, que un desayuno sea proteico, que empieces un desayuno con más proteína, no, por ejemplo, un zumo de naranja con lo típico que hemos visto en los bares, ¿no? Pan blanco y un poco de embutido. Fatal. Esto es de los desayunos que más pueden ya repercutir en tu mañana. Pues un yogur con frutos secos, con crema de cacahuete, con algún tipo de fruta baja en índice glucémico, unos arándanos, unas frambuesas, unas fresas, un kiwi. Esto es maravilloso. O una tortilla con aguacate, con un poquito de pan si quieres, pero a media mañana, por ejemplo, que no sea con el pico de glucosa, pues a las 9 o a las 10 de la mañana. Luego el ejercicio físico es importantísimo, pero no solo el que tú ves en el gimnasio, moverte. O sea, yo te salir digo, a andar, es decir, ves a pasear. Por favor, es que la gente me dice, les digo, ejercicio, sí, bueno, voy al gimnasio 1 hora. Y durante el día, nada. ya está, van al gimnasio, check, y ya está. Y ya está, y listo. Y si puedo no moverme más, listo, ¿no? Y caminar, y el paseo. Además, a mí me parece una idea maravillosa de ir a hacer un paseo con tu pareja al final del día. Os contáis el día, qué tal, cómo ha ido, con tus amigas. Vamos a pasear, nos cogemos un café y nos contamos a ver qué tal el día. Ostras, pues ya quieras que no, has hecho ya 2 vueltas a la manzana y ya te has hecho 5.000 pasos. Pues ya, quieras que no, ya suma al final del día. Y la tercera, o sea, el ejercicio hemos dicho, el desayuno y el descanso, te diría. El descansar, no priorizamos suficiente el descanso. Yo es que antes pondría si alguien me dice, escoja, yo prefiero descansar mis horas y de calidad que no el comer cada día súper sano. Total. De verdad. Es que si no descansas tampoco eres lúcido para poder escoger, o sea, tener la lucidez o la tranquilidad para escoger según qué
tipo de alimentos. Es que al final da la sensación que es como una lucha interna. Y tendrás también. menos energía, no querrás hacer deporte, te querrás mantener todo el día en horizontal, en el sofá. Es que yo creo que es de las cosas más importantes, porque viene mucho con lo que decimos del ritmo circadiano. Encontrar también con el que te sientas cómoda. Y esas personas, pues lo que decía antes, que he puesto el ejemplo de una paciente de diabetes que lo tenía todo muy descontrolado, es que el sueño es tan importante que incluso si tú comes a ciertas deshoras, no es que te afecta tanto a la glucemia que te puede condicionar el llevar más insulina, el tener que ponerte una bomba, el tener problemas cardiovasculares. Es que el sueño, cuadrarnos con el sol, ¿no? Claro. Es importantísimo. Y pueden cambiarse los ritmos circadianos, que es algo que la gente también piensa que es muy inflexible. Es verdad que viene genéticamente. Si tu madre, por ejemplo, era de dormir tarde y tu padre también, tú seguramente tendrás esa predisposición, pero puedes cambiarlo. Hay gente que, por ejemplo, es muy nocturna y se prepara para una maratón, por ejemplo, por la mañana. ¿Cómo lo haces? Si es que no tienes energía, pues ya empiezas a entrenar un poco por las mañanas, intentando activar ese cuerpo. O sea, tú puedes hacerlo. Lo que pasa es que, bueno, Vas a sufrir requiere más. de constancia, como De hecho, todo. yo esto lo comento mucho yo soy de entrenar por las mañanas siempre. Y el año pasado hice una media maratón que fuimos a Formentera y era por la tarde y lo pasamos de mal. Pues esto Pero hay que no empezar te- a entrenar claro, antes. No te puedes ni imaginar, o sea, se nos hizo tan cuesta arriba. Además creo que hacía mucho calor, Uy, porque fue tengo horrible, gente que lo Fue hizo. horrible, fue horrible. Y además es eso, dices, es que claro, por mucho que entrenes, o sea, tú hagas tus entrenos y tal, yo entreno por la mañana, no tiene más, bueno. Yo siempre pienso que damos por hecho tantas cosas. O sea, por tener un cuerpo puedes machacarlo. O sea, estiramos el chicle tanto. No, pues no duermo, salgo de fiesta, no como bien, tal, soy joven, tal. Y después, ay, ¿qué ha pasado? Tengo tal. No, bueno, lo que decíamos antes. Porque hay poca información. Yo creo que lo de hoy, por ejemplo, que estamos explicando muchas cosas interesantes, o sea, la gente no tiene realmente la información o tiene otras prioridades en el punto de La Prioridades. información, tienes toda la razón. Y prioridades. Y algo que yo he visto con este año de lesión, por ejemplo, yo he hecho mucha introspección y he pensado, ostras, es que el mensaje que se da muchas veces es de rendimiento, de deporte. Todo el mundo ahora está con el Hydrox, que me parece perfecto, pero ¿dónde está la salud básica? ¿Dónde ha quedado el hacer deporte por salud, por disfrute? Mira, yo con esto, todo perdona, pero tengo un debate en mi casa. Porque mi pareja y mi hermano, y bueno, en general todos son de gimnasio, de fuerza, que es súper importante, pero estoy rodeada de gente de fuerza, Claudia también. Y yo siempre he sido, no tanto de meterme en un gimnasio porque no me gusta, no lo disfruto, y siempre soy de, quiero andar, quiero moverme, quiero ir a hacer deporte porque me gusta, ir a hacer pilates porque me gusta, moverme, flexibilidad, equilibrio, y la gente me tira piedras y yo... Es que es entender que el deporte se puede ver desde muchas maneras. O sea, está claro que tú con una clase de pilates y coges un poquito de peso, es un ejercicio perfecto. Yo soy instructora de pilates también. ¡Ay, qué guay! Ay, Y es qué maravilloso. O sea, es una cosa... A mí Yo me me encanta. hice este año instructora. A mí me parece algo súper completo. Es Y hago perfecto. reformer, a veces, o sea, estoy pensando en la profe y digo, chica, baja, que no La puedo. intensidad. Yo me parece un ejercicio que lo que me ha enamorado mucho del pilates es que va muy acorde a lo que decíamos, que es salud. Ay, me Porque es un encanta. deporte que no lesiona para nada. Mira que yo sí ahora pudiera correr con el tema de la pierna. Sé que es muy lesivo. Correría, porque me encanta. Esa Exacto, sensación muy de Yo he sido lesivo. el libertad. sombrero, con vos, o sea, con ella, pero es que no. Pero es verdad que es lesivo. Es muy Yo me muy lesioné la lesivo espalda un poco por todo el machaque también. y al final bueno, es complicado. Y yo vengo del deporte Claro. de élite, Claro. entonces, claro, para mí ha sido una situación muy complicada el correr para disfrutar, porque Claro. para mí si me planteaba 10 kilómetros eran 10, 20, Y tú como eres, 20. 30. Y además o sea, no había un disfrute o no había una escucha de me duele no, tú te has planteado esto y Claro. esto, pero un poco por mi historia, cuando empiezas a trabajar eso y te das cuenta que corres o haces ejercicio porque te gusta, por salud, no por un objetivo físico en sí, sino por tu sentirte bien, que tu cuerpo está fuerte, que Sentirte bien es contigo, la pasarlo mejor bien. sensación que he tenido nunca. Y cuando haces Claro. ese clic es Maravilloso. increíble. Lo que pasa que es cierto que con el running
hay que tener como una regularización. Ayer, por ejemplo, hablaba con mi primo y me decía, yo para la maratón estoy ahí enfilado, ¿eh? Y yo siempre he dicho que en algún momento quiero hacer una maratón, pues porque ahora ya estoy puesta en la rueda, pero Claro. piensas y dices, es como salud, equilibrio, Y que maratón, es y lo que dices, un dices. maratón no va para nada para mí, para mi manera de entender el cuerpo con salud, o sea, es totalmente diferente, no es... Podría ir, pero tendrías que ¿no? reordenar tu vida demasiado, con mucho descanso, bajar mucho la actividad de otras cosas, porque tu cuerpo Somos, necesita siendo descansar mucho autónomas, más. yo creo que no va con salud, ¿eh? Pero bueno, que al final es algo que yo lo veo como de un punto muy guay, lo que también dice Marina, en el sentido de encontrar un equilibrio en lo que te hace bien y salud. Hay que O sea, yo lo digo. darle importancia al deporte como salud. En este podcast vamos a Sí, intentar total, reclamar pero eso. yo lo digo, o sea, si a mí un entreno de running, de Hyrox, me da igual, me tiene que costar tengo más estrés, tengo ansiedad porque no me da tiempo y me quito 2 horas de sueño, lo siento, y yo no te lo compro. Pero yo, o sea, a lo mejor otra persona sí, o en otro momento de mi vida cambiaré, pero que hay que dar luz también a esto, de decir... Y que ya añadimos lo del metabolismo, el estrés que generan todas estas cosas son cortisol. Es inflexibilidad metabólica también al final. Entonces, cortisol, busca, estrés. exacto. Entonces, estamos con el cortisol pero es que es verdad que supone un estrés para el cuerpo. Cualquier cosa que nos prohíbe hacer algo natural y que supone no sé cómo decirlo, una translocación en nuestra vida de ahora tengo que ir aquí, ahora tengo que hacer esto. O es eso, o levantarte súper pronto para hacer 20 kilómetros o para tal, o tienes que cumplir con unos entrenos y dices, uff. Es muy incoherente con luego decir yo me cuido. Total. O sea, para La mí línea es muy finita. Es muy fina, muy fina. Tienes que tener luego un orden en tu vida muy grande que muchas veces no lo tenemos. Entonces, me parece perfecto que seas una superwoman, que haces 30 kilómetros corriendo, luego haces aquí esto, pero estás suponiendo a tu cuerpo también el estrés del descanso. Creo que es importante que también haya referentes de personas que quieran cuidarse bien, o sea, en plan, porque estamos idealizando mucho lo de los dobles entrenos, me preparo, es que no entiendo por qué estamos yendo allí, o sea, no es fácil, es que es muy fácil cuidarse, es muy fácil estar bien, y estamos idealizando a todas estas personas y al final esto también tiene un impacto y creo que es importante también darle voz en ese sentido. Pero creo que también, Cristina, porque, bueno, yo al menos me siento muy, o sea, me resuena mucho esto que dices porque... Por redes sociales yo he tenido que quitar mucha gente a la que sigo porque se potencia mucho la hiperproductividad. Y yo que soy una persona muy productiva y que me gusta mucho de ti. y que es eso, que aprovecho cada minuto de mi día porque yo me levanto y digo, ¡buah! Genial, o sea, yo me voy a dormir y digo, jope, me faltan horas, ¿sabes? Con esas ganas de vivir y de hacer mil cosas. Bonito. Pero a mí la hiperproductividad que se genera en redes... Me revienta. ¿Por qué? Porque al final quieres hacer todo, quieres estar en todo y luego bajas y dices, o sea, yo creo que metabólicamente estoy muy bien, pero mis analíticas igual no dicen lo mismo. 100%. No, es decir, y hago deporte y me cuido, como bien, descanso mis 7 horas, que está ocurriendo, ¿no? Entonces dices, ¡guau! Es que es tal cual. Yo, ya te digo, es algo que creo que también forma parte de la salud de una misma, saber lo que te va bien y lo que no. Dónde tienes que poner el foco. Porque, bueno, yo te digo, pongo mi experiencia personal, pero yo pasé un año que no me podía prácticamente mover de la cama al sofá, sofá, cama y hacer un par de vueltas, y cuando yo veía ciertas personas, yo a lo mejor empezaba a hacer 1 kilómetro nadando, venga, y yo venía motivadísima a casa, miraba el Strava y me ponía negra, me he quitado el Strava, lo tengo allí, pues mira, para ir mirando a ver qué hace la gente, pero me lo quité porque me daba una presión, hay que hacer deporte por salud, hay que moverse porque te sienta bien a ti, hay que comer porque es necesario nutrirse, no puedes restringirte nada, es más fácil, o sea, yo creo que si hay discursos así, mejoraríamos un poco todos, pero te lo juro que es verdad que es difícil muchas veces, y precisamente el libro, algo que me ha gustado escribir es que no hay nada raro, todo está al alcance de todos, son técnicas muy simples de, pues yo qué sé, el almidón resistente, el tema de caminar, objetivos muy pequeños de una forma muy llana de explicar, que creo que podemos aportar todos y nos hace ser más sanos sin tener que llegar al Hydrox. O sea, no es eso la salud.
Hay que intentar, ¿no?, desvincular que hacer una media maratón o una maratón es una persona que es más sana, que a lo mejor ha caminado 10 kilómetros. Es que es eso, a mí No se lo me puede es. tachar de no haces ejercicios 5 veces por semana de fuerza, no estás sano, ¿no? Mucha parte seguramente tendrás razón, porque el músculo es un gran órgano endocrino, antiinflamatorio, te lo compro, lo sé. Pero hay otra parte que no me taches tan rápido, o no, porque yo no esté cada día enseñándote que estoy haciendo tal, ¿no? Entonces, es muy guay lo que estamos hablando, y no le quiero dar mucha más bola porque nos iremos Nos de podríamos madre, pero extender pero porque bueno, vamos muy alineadas. Sí, esto sí. puede, o sea, da de conversación que Buah. al final llegarías muchísimo. Pero yo creo que quiero está hablar de bien. la dieta ahora. ¿Vale? Dieta keto, sí, no. Metabolismo, Carbohidratos, sí, porque sí, al no. final es algo que está muy de moda y a mi gente Muy de viene moda. directamente de quiero que me lleves una dieta cetogénica. Bueno, a ver. Vamos a ver qué te está pasando. En plan, a ver, yo creo que la dieta keto tuvo un boom en su momento. Mucha gente, pues hay estudios que en pacientes diabéticos, ¿no?, ha sido pues beneficioso. Pero ¿qué tiene la dieta keto al final? Es una dieta más alta en proteína, podríamos decir, ¿no?, que carbohidratos. Vale, te lo compro que en algunos casos puede ayudar a la flexibilidad metabólica, pero ¿por qué nos tenemos que quitar un grupo del alimento como los carbohidratos con lo beneficiosos que son para nuestra energía, por nuestra salud metabólica? ¿Qué podemos hacer? Pues le damos la vuelta a los carbohidratos. En vez de comernos un pan blanco, que eso lo consideramos carbohidrato, ¿no? Pues oye, una avena remojada, por ejemplo, es un carbohidrato mucho mejor de absorción, a pico de glucemia, ¿no? Pues cambiemos, le damos la vuelta a los carbohidratos. En vez de hacernos una pasta con salsa de tomate y ya, ¿no? Pues podemos hacer una ensalada de pasta con huevo duro, con tomate, con lechuga. Igual que no sea todo el plato, que Claro, haya que otro racionalices. protagonista. Antes hemos hablado de la carga glucémica, pues está claro que hay alimentos con más índice glucémico y menos, pero tú no te vas a comer una sandía entera. La sandía, Claro. ¿sabes? La sandía, por ejemplo, tiene una carga glucémica alta, pero tú te vas a comer un trozo de sandía. Entonces, platos como, por ejemplo, un platazo de macarrones, pues a lo mejor te puedes comer una cantidad más pequeña, acompañado de verdura, de proteína, de grasas, un poco de aguacate, de una salsa de vinagreta con tahini, con aceite. A mí me da que necesitamos cosas simples, ¿no? En plan, yo quiero quitarme esto, queremos cosas inminentes. Y es más fácil, es lo que decíamos antes, no tienes que quitarte nada, no hace falta. Y un poquito que comentabas el tema de los platos y demás, ¿cómo estructurarías tú un plato que para tu visión un poco y en relación a mejorar ese metabolismo sería saludable? ¿Cómo lo estructurarías un poco paso a paso para que la gente que nos está escuchando pueda coger ideas? Voy a poner 2 ejemplos, ¿vale? Para la gente que utiliza más el estilo menú, como es aquí, ¿no? Que vamos a comer un menú, ¿no? ¿Y qué hay? Primero, segundo, tercero. Recomendaría quitar el postre, ¿vale? Hacer un plato de 2 y pedir siempre algo de verdura al principio y luego lo que tú quieras de segundo. Puede ser un arroz, no me importa. Puede ser algo de carne con algo de patatas al horno. Puede ser un pescado, pero siempre empieza con la verdura. Si tú estás, pues voy a poner la otra opción, un bowl. Un bowl es maravilloso. Tienes un poco de todo, tienes una grasa, tienes una proteína, tienes algo de verdura y te lo mezclas todo y es un plato súper nutritivo que le puedes añadir todo lo que quieras y cada día lo haces diferente. Entonces yo pondría estas 2 opciones un poco y al final lo que a mí me gusta es no limitar nada. O sea, al final si quieres tomarte un postre, me parece perfecto que te quieras tomar un postre, pero no te lo tomes en el estómago vacío. Claro. Utilízalo si quieres pues, un día a la semana, no me importa, para nada, ¿no? Pero utilízalo después de la comida, que ya habrá, el pico de glicemia será diferente, que no que te tomes un pastel a primera de la mañana, ¿no? Un poco eso. Qué bien. Súper. Nosotros aquí, fan de los bowls, ¿eh? Sí, Vamos. a mí me salvan porque en 15 minutos tienes organizado o menos, tienes 4 cosas, siempre que tengas cosas para hacerte como un poco ensalada. Y luego posteriormente pues unos huevos hervidos o a la plancha es algo súper fácil. Y yo que siempre tengo patatas enfriadas en la nevera, pues es algo súper fácil que lo organizas todo bien de colores. Y es muy resolutivo. Yo en el libro tengo, creo que son 3 ideas de batch cooking en 2 horas, de 3 horas y de 4. Entonces, para la todo gente hacer lo agradece bowls. un montón. O sea, que tú explicas la palabra, incluso alguna vez me han llegado a preguntar,
pero ¿dónde compro la La patata patata prebiótica? prebiótica. Y yo, no, la haces tú. Te lo explico y después, ¿qué tal ha ido? ¿Qué tal? Ah, muy rica. Y me ha salvado de mucho. Y digo, claro, si es que Es que es haces más a veces dos por la y ya organización. está, y la tienes por la Y semana, la dos tienes. boniatos, dos patatas. La quinoa, el arroz. Es que es verdad que luego tenemos todo el tema de los bacillus cereus, esto, ¿no? De Sí, que hay que bueno. cuidar un poco cuando lo consumes, pero en general puedes hacer muchísimas cosas con 4 ingredientes. Yo soy mucho de hacer salsas, por ejemplo, ¿no? La salsa de pisto o un pesto, y esto te sirve luego como aliño de cualquier plato y también le da muchísimo más sabor. Pero sí, Súper. sí, somos fans las tres. Sí, bien. Y bueno, Cristina, ya pasando al último, a la última parte, Ujú. que vamos a hablar un poquito de ejercicio, movimiento, metabolismo, para desmontar varios mitos. Vale, importancia un poco entre la distinción de movimiento y ejercicio. ¿Cuál es la diferencia? Si ambos son necesarios, ¿en qué momento? Y en cuanto a metabolismo, es decir, metabólicamente hablando, Ujú. ¿qué diferencia hay? Es lo que hemos dicho un poco, todo depende un poco del tipo de ejercicio, porque cada ejercicio necesita de un sustrato. Si tú estás utilizando, tú estás haciendo un ejercicio de alta intensidad, estás utilizando fosfocreatina a veces y glucosa. Si tú estás haciendo un ejercicio de más baja intensidad, seguramente necesitas un poco de glucosa, pero también de grasa podrás tirar de allí. Por eso, Pon ejemplos de baja o alta. baja intensidad, por ejemplo, sería caminar. Vale. ¿Vale? O ir a correr en ritmo suave, o ir a hacer una bici que te permite también hablar. Esto sería baja intensidad. Y alta intensidad sería con un Hydrox, por ejemplo. Son ejercicios de más alta intensidad porque coges mucho peso en un momento, ¿no? Pues tipo esto sería más alta intensidad. Claro, el sustrato que utilizas para uno y para otro son completamente diferentes. Y esto también se tiene que entrenar porque está claro que en un Hydrox será a lo mejor más fácil adaptarse a nivel de glucosa porque es Glucosa constante. energía, pero a lo mejor en una tirada larga de bici en el que vas a ritmo suave, vas hablando con la gente, a lo mejor te será más difícil hacer 40 kilómetros sin comer nada. Si has desayunado previamente, a lo mejor en una hora te pedirá el cuerpo. Que es verdad que yo soy mucho de que si la intensidad es alta hay que, no sé cómo decirlo, recuperar. Hay que darle al tomarse el cuerpo gel. lo que necesita. Exacto, porque el glucógeno se va gastando y es normal. Pero hay que diferenciarlo. Entonces, los dos son necesarios porque caminar es importantísimo. Eso cambia, podríamos decir, el metabolismo basal, lo que tú tienes, ¿no? Que necesitas durante todo el día. Pero es que el músculo también ayuda. Ayuda a recuperar mucho más la glucosa, por ejemplo, a que se deposite mucho más, a que, por ejemplo, el mismo músculo genera unas sustancias que mejoran la neuroplasticidad del cerebro, el deterioramiento cognitivo, mejoran mucho lo que decíamos antes, ¿no? La capacidad de la insulina de captar la glucosa, con lo cual los dos son necesarios, Ya. no hay uno sin el otro. Yo creo que hay un punto que la gente tiene errónea y es que ahora cada vez va cambiando más, pero que potenciaba mucho más el cardio con la sensación, ¿no?, de que vas a quemar más, y es erróneo porque a más cardio, más intensidad, tus pulsaciones son más elevadas. A X pulsación cada persona tiene como un límite en función lo metabólicamente adaptado que está. Claro. Gente que está más inflexible, a menos pulsación, va a dejar de quemar grasa. En cambio, la gente que es más flexible metabólicamente, igual a una pulsación de 120 sigue quemando grasa. Y esto es algo muy importante para que la gente entienda, y es que para tú poder usar grasa como sustrato energético es muy importante que sea un ejercicio a baja pulsación. Y esto, yo cuando tengo pacientes, no, pero voy a intentar ir al gimnasio, le digo, paramos. Quiero simplemente que te adaptes a la planificación y que hagas tus caminatas, porque aquí me vas a empezar a quemar grasa. Y si vas al gimnasio a hacer un body pump, está bien que me lo hagas un día, pero no quiero que quites de caminar. Y esto es importante porque la gente tiene muy sesgada esta información, que es a más intensidad, más grasa quemo. No. Para quemar grasa tenemos que estar a bajas pulsaciones. Y esto que comentas a nivel de
poderlo alternar es súper interesante. Es que es uno con el otro, ¿no? Y es verdad que es lo que decíamos antes, nos volvemos a fijar en personas que están optimizando al máximo, ¿no? Que se miran el Bio 2 Max, que se hacen en las bicis, ¿no? Las pruebas respiratorias, a ver cuándo estoy empezando ya a quemar grasa y cuándo estoy empezando los ciclistas, ¿no? Y cuándo empiezo a quemar... Es que es más fácil, Sí. Bajamos a la tierra, que digo, ¿no? Esto es como lo de las tocamos calorías pies, que nos sí. encontramos de un poquito en la Bueno, línea. yo soy anti de mirar las calorías y todo esto, hay que mirar por ojos, porque Claro. en el momento en el que empiezas a sumar, empiezas a contar, empiezas a pesar, ya te estás volviendo Es loco. horrible, No, es no. horrible. Y de todo el repertorio de ejercicios que tenemos y deportes, ¿cuáles dirías que son los más interesantes para mejorar esta sensibilización a la insulina? Mira, te diría que ahora que he empezado, que soy instructora de pilates, te diría el pilates pero con fuerza. O sea, una mezcla de algo de pilates que te ayudan también mucho a la respiración, a Es muy contener, complicado, a recuperar. Pues perfecto. O sea, esto para todo el core es algo que la gente no entiende. Yo en el gimnasio aún veo gente haciéndose casi daño en las espaldas. Y digo, por favor, Vente a controla Pilates, ese abdomen, Poniendo por cada favor. vez más peso y tú ahí Por no. favor, cuidado. Y el pilates combinado con algo de peso sería perfecto. O sea, brazos, generar, yo qué sé, algún tipo de resistencia. Y es verdad que, por ejemplo, correr me parece bien, pero a ritmos suaves o, por ejemplo, hacer pendientes, ¿no? Cinta con pendientes. Nadar es maravilloso. Además, te desconecta mucho y baja mucho el umbral de estrés, el nervio vago. Y es un ejercicio muy, no sé cómo decirlo, un poco como caminar. Y es muy, es Menos muy lesivo. adecuado porque al final también mejora mucho tus pulsaciones, Total. mejora mucho también la circulación del cuerpo. Sí, ¿Qué sí. opinas del HIIT? Que se habla mucho de sí, mujer, 50 años, menopausia, vamos a comer grasa, ponte al HIIT. No soy tan especialista en tema de deporte, pero es verdad que lo que pienso del HIIT es que se tiene que combinar. Es lo que decíamos, son ejercicios de mucha alta intensidad que a lo mejor con una persona que decíamos que tiene un metabolismo inflexible se puede jugar. Se muere. Exacto. Sí. Entonces, ¿por qué no hacemos Que cosas se va a más marear, coherentes? no es lógico. Exacto. ¿Por qué no Y hacemos así van cosas más ayunas. coherentes como empezar con ejercicios más, pues con un bajo peso, ¿no? Funcionales. ¿Qué queremos? Es que yo siempre pienso, ¿qué persona tenemos delante? ¿No? ¿Cuál es la funcionalidad de esa persona? ¿Qué quiere en su vida? Pues poder cargarse el peso de la compra, ¿no? Si se cae, levantarse. No hay que ser entrenador, ¿no? Para Claro. llegar todos a la élite. O sea, a lo mejor esa persona simplemente quiere mantenerse sana. Total. Entonces creo que tenemos que individualizar mucho más. Claro. Y ya para ir terminando un poquito el capítulo, yo te quería preguntar qué error ves en estas personas, ¿no? que hemos comentado, que entrenan mucho, hay, bueno, pues maratonianos o que hacen high rocks, o sea, que hacen un entreno de muy alta intensidad, metabólicamente hablando. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves perjudicial? ¿Lo ves adecuado? ¿Cómo lo ves? Tendría que ver un poco lo que desayunan, lo que comen. En general, y yo siempre pienso de respetar, ¿no? lo que haga cada uno con su cuerpo, pero es verdad que creo que someter al cuerpo con este nivel de estrés muchas veces, bueno, es contraproducente. Si son personas que luego descansan bien por la noche, pues se pueden suplementar. Yo siempre nunca me voy a meter en lo que haga la gente o lo que no, pero siempre digo que cuando haces este tipo de cosas, lo hagas con cabeza. Yo cuando empecé a hacer bici, me enamoré un poco del metabolismo porque entré en la nutrición de la bici. Qué tengo que comer, cómo tengo que beber, qué tengo que beber, ¿no? Los isotónicos. Creo que cuando haces cosas de este nivel, hay que instruirse. No vale, voy a hacer esto sin Y a ver qué entrenar. tal. No, o sea, al final todo necesita una preparación. Ponemos mucho hincapié, y es algo que a mí me cabrea, en voy a comprarme los mejores zapatos, ¿no? de placa de carbono, pero no invertimos en nutricionistas, no invertimos en un entrenador, no invertimos a lo mejor con una psicóloga de si me lesiono, qué pasa, ¿no? Y no sé, o sea, a lo mejor estoy haciendo aquí una crítica demasiado... No, total. Pero me parece que voy a comprarme la mejor bici de carbono que haya, pero luego hago, pues eso, un triatlón, pero no tengo un entrenador o no tengo alguien que me diga qué suplementación hacer. Lo miramos todo por ChatGPT, no es todo ChatGPT. Empezamos la casa por el tejado. Y Total. 100%. Y al final luego hay frustraciones, hay lesiones, hay...
Es poquito eso, en la hay línea. muchísima más frustración. Yo creo que hay un momento ahora de lesiones mucho más grande de lo que había visto nunca. De gente muy delgada que se lesiona las pelvis, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay una sobrecarga, no hay un músculo que ayude, ¿no?, a contener. Y esto es lo que decíamos, empezar por el tejado, Sin ¿no?, las bases ver poner el asentadas. foco en gente que a lo mejor sí que está haciendo todo esto bien, pero tú lo ves, pero tú tienes un trabajo de 40 horas, no te puedes organizar de la misma manera y te comparas. Y es muy complicado. Es complicado. Pero es un mundo y no sé si A mí queríais... me ha encantado o sea, de verdad, o sea, hablaría del metabolismo, pero Y nos horas podíamos horas. pasar horas. Bueno, yo ya De veo el verdad. café de después para seguir hablando, pero es verdad que es un mundo y es muy interesante porque cojan tanto el tema de enfermedades como también el tema de ejercicio, y creo que es bueno también que lo que decíamos, ¿no?, que cojamos un poco la idea de todo, pero que no nos obsesionemos nunca, y que creo que las tres estamos súper alineadas en ese Sí. sentido de que la nutrición es salud, que el deporte es salud, El descanso. el ¿sabes? descanso es salud, ¿no? Y En es plan, increíble, la verdad que sí. Y nada, nosotras agradecerte que muchísimas estés gracias hoy a aquí. vosotras. Bueno, dar visión y dar visibilidad sobre todo a todo el tema del metabolismo, de ir con calma. Me ha gustado mucho el enfoque y Gracias, nada. igual. Esperemos que te compren muchos libros. Ay, Y que ojalá. tengas mucho. Muchísimas gracias, muy contenta de que me habéis invitado. Sois maravillosos, ya sabéis que os sigo desde hace muchísimo tiempo Lo y aprendí sabemos. mucho de vosotros con el tema de digestivo cuando empecé con la clínica y nada, gracias de guay. verdad. Gracias. Pues nada, un placer, Cristina, y muchos éxitos con tu Gracias. libro y con todo. Súper. Y nada, nosotras nos veremos la semana que viene con un nuevo capítulo, así que no olvidéis de suscribiros, de valorar nuestro podcast y así no os perderéis ningún tipo de novedad. Un abrazo. ¡Mua!